Bien, habíamos empezado anoche a ver este problema, que es la extracción de aceite del hígado de este pescado denominado Hollywood, en la cual se extrae con éter etílico. Y viene a ser un sistema continuo de extracción, no en lote. Los sistemas por lote, ayer expliqué el caso de la extracción del aceite de la soya, en el cual se carga al equipo, se hace un reflujo de alimentación con hexano, hasta que el aceite contenido en los granos se va concentrando de a poco en el solvente, en el hexano. En cambio aquí es un proceso que entra, por el otro lado entra el aceite de extracción, y ese aceite, el aceite de extracción por sí, el solvente que va a extraer al aceite, entra en contacto, pero no todo el aceite pasa directamente a formar parte de la solución hexano-aceite. Esto requiere tiempo para empezar, requiere de que haya una superficie de contacto que permita la aceleración o la velocidad de extracción, que ya el día de ayer habíamos visto. Consecuentemente, lo que sale de una etapa pasa a la siguiente, y hasta que se va concentrando de a poco ya el aceite extraído de la materia prima. Bien. Habíamos dicho de que en este problema, para poder entender, ya habíamos empezado a hablar del concepto de fracción en peso. La fracción en peso es nada más que analizamos una solución, y una solución aquí es igual a la masa de soluto, que es el componente que está en menor proporción, y el solvente, que es el otro componente que está en mayor proporción. Consecuentemente, una solución ya difiere en su concepción de lo que viene a ser una suspensión. Una solución generalmente es una mezcla homogénea, en la cual ustedes no pueden ver dónde está el soluto ni dónde está el solvente. Si ustedes se hacen una limonada, ¿ya? Y al servirse la limonada, ustedes no van a poder visualizar las moléculas de azúcar, que es el soluto, pero en forma homogénea vemos una mezcla de una solución azucarada. Digamos, si preparamos una limonada, le echamos 800 gramos con 200 gramos de azúcar, el peso total es 1000 gramos. Esa es la masa en este caso, de esa limonada. 800 más 200 hace 1000. Si queremos nosotros determinar cuál es la fracción en masa de soluto, en este caso de azúcar, es igual a dividir 200 entre 1000 gramos. Eso sería la fracción en peso del soluto. Y la fracción en peso del solvente, del agua, sería 800 entre 1000, o sea, sería 0,2 y el otro sería 0,8. Bueno, entonces, más o menos, aquí se tienen estos valores, ¿ya? Que nos explica la masa de aceite de hígado en 1 kilogramo de solución. ¿Y cuál es la solución? La solución es nada más que la masa de éter etílico, que es el solvente, y el aceite del hígado de esta especie viene a ser el soluto. Pero, si en este hígado de este animal había 250 gramos de aceite en 1 kilo de hígado, ¿ya? Entonces, ¿cuánto de hígado sin aceite hay? De nuevo explico y alguien me puede responder. Tenemos acá 1 kilo de hígado de este animal.
y este kilo de hígado tiene 250 gramos de aceite. ¿Cuánto es la fracción en peso? ¿Ya? En este caso, de aceite respecto a hígado. Sebastián, está facilito. Fíjense qué dice acá. Tenemos un kilo de hígado que tiene 250 gramos de aceite. ¿Cuál es la fracción en peso? Podríamos decir que vendría a ser 250 gramos en un kilo. Pero si yo quiero expresarlo, que hay 250 gramos de aceite en 750 gramos de hígado sin aceite. Porque hay 1000 gramos, 250 gramos en el aceite. Y el otro que, los otros 750, es el hígado, que no tiene aceite. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fracción en pesos si yo lo expreso de esta forma? Podríamos decir que es los kilogramos de aceite en 1 kilogramo de hígado sin aceite. Eso es lo que debe entenderse en estos datos que da este problema. Si ustedes no le entienden esto, es grave poder resolverlo en forma gráfica y analítica. ¿Ya? Entonces ustedes se fijan, dice el problema de que los hígados frescos de Hollywood contienen 25,7% en peso de aceite. Esto que debe entenderse, de que de cada 100 kilos, ¿ya? El 25,7 kilos viene a ser de aceite. Y la diferencia a 100 viene a ser lo que viene a ser el hígado sin aceite. Si ha de extraerse el 95% de aceite, es decir, de que de ese 25,7% que había en ese hígado, el 95% es lo que se extrae. El otro 5% va a quedar en el hígado, sin extraer, ¿ya? Y dice de que la disolución final obtenida en la operación debe contener 70% en peso de aceite. Es decir, de que en este caso se va a concentrar de aceite, ¿ya? Y el otro 30% va a ser del solvente. El solvente es el etílico. Entonces el problema dice calcular los kilogramos de éter etílico que no tenga aceite, es decir, puro, que son necesarios para tratar 1000 kilogramos de hígado fresco. Bueno, habla del número de etapas que no lo vamos a hacer porque es muy complicado y largo el problema. Y fácil de perderse en el cálculo del número de etapas que están referidos para llegar a esa concentración o rendimiento de obtener 70% en peso de aceite extraído. Bien. Y se habla de una eficacia media de una etapa que es del 70%. Eso viene a ser rendimiento. Bueno, estos son los tipazos que participaron anoche. Vamos a suprimir por en cuanto. Entonces, Sebastián. Bien, más o menos anoche empecé a explicar esto, ¿ya? De que es nada más que jugar con los porcentajes, ¿ya? Yo, por ejemplo, puse como ejemplo de que tenemos 1 kilo de hígado fresco y el 25,7% es de aceite. Significa que 1 kilo viene a ser 1000 gramos. ¿Y cuánto hay de aceite? 257. ¿Y cuánto hay hígado sin aceite? 1000 menos 257.
Entonces, fíjense de que eso es lo que aquí muestra este cálculo. 1 kilo, 1000 gramos. Ahí esta cantidad de aceite significa que hay 257 gramos de aceite. Y hay 743 de masa sólida, MS, ¿ya? O masa sin aceite. Asumimos que le hemos echado a este recipiente 1800 gramos de éter etílico. ¿Ya? De estos 1800 gramos de éter etílico, ¿ya? Se tiene de que a lo último debe tener el 70% de aceite, como es el problema, y el 30% va a ser de éter etílico. Entonces, fíjense de que de aquí, esto viene a ser 257. Se va a extraer el 95%, 257 por 0,95 viene a ser esta masa de aceite que se va a recuperar de estos 1000 gramos de hígado con 25,7% de aceite. Bueno, y al último va a tener esa solución de extraída, algo de éter etílico que viene a ser el 30%. Entonces, esto es una regla de 3. Se calcula cuántos gramos de solución va a haber. Y sacamos a esto el 30% y determinamos la masa de éter etílico. ¿Ya? Entonces, más o menos esto es lo que muestra, ¿ya? Este cálculo sencillo que se ha hecho acá. ¿Ya? Bueno, es decir, de que esta masa sólida, que no forma parte de esta solución, sino que viene a ser una masa agotada, esta masa acá va a estar como una masa agotada, es decir, que se extrajo lo más que se pudo de aceite, que quedó como remanente acá 77,1. Es decir, que esto más esta masa de aceite que se extrajo, que es el 70%, del 95% de esto, ¿ya? Y que es el 70% de esta solución, lo que va a quedar todavía en ese hígado es esta cantidad de aceite, que la suma de esto más esto debe ser igual a 257. La masa de hígado sin aceite, ¿ya? Es la masa agotada que tiene el hígado, que no es objeto de interés la recuperación, sino la del aceite, y va a quedar algo de éter etílico acá, ¿ya? Bien, lo que sí está mal es mi balance con respecto al éter etílico. Aquí 77,1 más 2,9 da ¿cuánto? Daría 100. Aquí entonces el error es, aquí debería ser 100 gramos de éter etílico. ¿Ya? Entonces hay un error de typeo. ¿Listo? O sea, este es el ejemplo más claro de entender qué es lo que ocurre en un proceso de extracción de aceite de ese hígado, de ese pescado, con ese porcentaje de aceite establecido, digamos, como aceite que existe en 100, ¿ya? Y nosotros hemos establecido nuestro balance partiendo de un kilo de hígado fresco que tiene esta concentración de aceite, de las cuales se recupera el 95%, ¿ya? Y la solución obtenida
ese 95% significa el 70% de la solución extraída. El otro 30% que es el éter etílico. Entonces, fíjense que 257 por 0,95 viene a ser entonces esta masa de aceite, que representa el 70% de esta solución. El otro 30% es éter etílico. Les decía de que se calcula en base a la masa de solución y por diferencia se obtiene la masa de éter etílico. Si aquí se contenía o se agregó 100 gramos de éter etílico para que pueda extraer el 95% de este hígado, entonces tenemos de que en esa solución obtenida acá, que tiene aceite y éter etílico, el 30% de estos 100 es esta cantidad. Y parte de ese éter etílico quedó en la masa agotada, que va a tener esta misma cantidad de masa de aceite o de hígado sin aceite, algo de este aceite que no se pudo extraer y un residuo de este éter etílico. O sea, 100 menos 77.1 nos va a dar lo que va a contener esta masa agotada. ¿Ya? Entonces, esto es el balance y esto es lo que debe entenderse matemáticamente. Si ustedes no lo entienden esto, que es lo más sencillo que he podido esquematizar, es grave poder comprender qué es lo que ocurre y hacia dónde vamos a resolver un problema de extracción sólido-líquido. Entonces, nos vamos al siguiente cálculo algebraico, ¿ya? Y además de esto, de que este es el segundo parcial. Entonces, como se está grabando, van a tener que verlo bien. Les voy a mandar el tutorial después. Y así van a poder resolver su examen. Bueno, cada uno de ustedes tiene su propio examen. Y en este parcial cada uno tiene que saber manejar el programa. Si no puede manejar el programa, lo hace en forma manual. Véanlo este video, lo que estoy explicando. Y además de eso que voy a mandar esto en PDF. Bueno, volviendo al problema en sí, ya a resolverlo en base a lo que expliqué, ya. Se considera que la masa inicial es de 1000 kilos de hígado fresco. El 25,7% es la fracción en peso. ¿De qué? De la masa de aceite que hay por cada kilo. Es decir, sería 25,7 dividido entre 100 por 1000 nos va a dar esta cantidad, que representa la cantidad de kilogramos de aceite por cada kilogramo de hígado fresco. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es una fracción peso-peso. Peso de soluto, en este caso, peso de hígado fresco, que es la alimentación. Si multiplicamos la fracción en peso por la alimentación, que son 1000 kilos, entonces estamos determinando la cantidad de aceite que hay en estos 1000 kilos de hígado fresco. La diferencia de estos 1000 menos 257 es la masa de hígado que no contiene aceite, 743. Ahora, de acuerdo al enunciado, ¿ya? De esta masa de aceite solamente el 95% es lo que se logra extraer de estos 1000 kilos de hígado. Es decir, de que en este caso 0,95 por 257 nos permite determinar la cantidad de aceite que se va a extraer y que son 244. La diferencia de este menos esta cantidad es la cantidad de aceite que queda remanente en los hígados.
¿ya? Entonces es un aceite residual en los hígados. La otra forma de poder encontrar lo que tenemos en esta tabla, la tabla que tenemos como dato, ¿ya? Es encontrar cuál es la masa que queda de aceite y de éter que forma una solución. Esa composición de esa solución es la misma de la que tiene la solución extraída. Es decir, como si acá en este sólido yo tuviera algo. Pongámosle el caso de que este sólido yo lo champé en una, donde preparé un jarabe, azúcar y agua, bien concentrado. Lo champo, ¿y cómo puedo extraer algo del azúcar que está acá empapado? Primero, exprimo. Agarro, le tiro una saboreada ahí y todavía noto que hay algo de dulce. ¿Ya? Entonces fíjense de que se podrá recuperar una parte, pero al mismo tiempo de que hay azúcar y agua. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debe considerarse y entenderse con respecto a la fase extraída y a la fase agotada, entendiéndose por fase agotada aquello que no se puede extraer más y que forma parte de la materia prima inicial que fue tratado. ¿Ya? Entonces me vuelvo acá, una vez que expliqué ello, y lo que viene a ser la segunda columna. ¿Ya? Entonces, hemos determinado de que 12,85 kilos de aceite de este pescado no se pudieron extraer de los 257. Quedó todavía, en donde quedaron impregnados con 743 kilos de hígado sin aceite. Esto nos genera este valor, ¿ya? Este es una fracción en peso de ¿qué? Del aceite que quedó remanente en la masa agotada por cada kilogramo de hígado sin aceite. ¿Ya? Aquí yo sé el término en inglés oil porque si coloco aceite se hace largo. Bueno, entonces fíjense de que esto es lo último que se va a obtener al final de este proceso de extracción. Entonces, aquí tenemos una explicación de lo que viene a ser un sistema de extracción sólido-líquido en corrientes paralelas y en contracorriente. Es decir, de que por este lado de acá entra la materia prima en la cual se tiene el componente que es de interés de recuperar. Y por otro lado, por una etapa de esta, ya entra el disolvente, que puede entrar puro o con algo de impureza también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar acá con una concentración, va a extraer algo, ¿ya? Y de esta masa que entró, ya que tiene algo de concentración de aceite, de hígado sin aceite, sale de acá arrastrando algo de aceite en tu tapa y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre en este sistema. Bien. Antes que se acabe esto, como a las 8 tengo que entrar a modalidad de grado, vamos a tratar de llegar a avanzar un poco más. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense de que al último, ya vamos a tener lo siguiente, que va a quedar algo de aceite, ya, con respecto a los kilogramos de hígado que no tienen aceite.
esto va a ser lo último que vamos a tener en esta etapa final. Entró con esta concentración y va a salir con esta concentración en aceite que es 2,70 y tanto. Entonces, si hacemos un análisis que viene a ser aplicando los factores de conversión, ¿ya? Y decimos que 1 kilogramo de aceite hay por cada kilogramo de solución. Esto viene a ser la fracción en peso de aceite en la solución extraída. Lo multiplicamos por los kilogramos de solución con respecto a los kilogramos de hígado sin aceite. Estamos hablando de la fracción en peso de la masa agotada. Y si anulamos este con este de acá, que es la igualdad que vamos a obtener, es kilogramos de aceite por cada kilogramo de hígado sin aceite. ¿Ya? Bien, entonces aquí entro al concepto de lo que ustedes han visto en química inorgánica de solución, que una solución es una mezcla homogénea conformada por un soluto y un solvente. Consiguientemente, el aceite es el soluto y el solvente el éter etílico. Si despejamos el solvente, es igual a la masa menos la masa de aceite. Si yo divido a esta expresión por la masa de kilogramos de hígado sin aceite, fíjense, llego a obtener esto. ¿Ya? Sabemos de que el solvente, ¿ya?, es igual a ¿qué? A la masa de solución menos la masa de aceite. Entonces está igual aquí la solución menos la masa de aceite, dividido entre esto, tenemos esta expresión. Y esta expresión aquí es igual. Esta expresión es igual a la masa del solvente, que es el éter etílico. ¿Ya? Estamos expresando entonces esta ecuación en función de fracciones en peso, donde el común denominador en cada una de estas expresiones viene a ser los kilogramos de aceite. Y esto viene a ser la fracción en peso del solvente que queda en la masa agotada, ¿ya? O sea, yo sé que ahorita debe estar siendo un poco complejo entender esto, donde tenemos acá lo siguiente. Fíjense de que este era el valor que nos dio, ¿ya? Este es el segundo valor que nos dio inicialmente el problema, donde, ya, para determinar las expresiones que he escrito recientemente, ya, la fracción en peso de aceite por cada kilogramo de hígado es el resultado de multiplicar Y sub A por Y sub B. Entonces multiplico y encuentro este valor. ¿Ya? Entonces fíjense, aquí pongo como ejemplo, ya, multiplico 0,1 por este valor de acá, me genera este valor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me permite determinar. Acá, ya, como ustedes ven, determino la fracción de éter que va a quedar en la solución agotada, es decir, en cada una de las etapas, restando, ¿ya?, Y sub B menos X sub A. Entonces, me generan estos valores. Bueno, y eso es lo que hemos determinado acá, el X sub S, esto de acá, ¿ya? Como es acá, la diferencia de esto menos este resultado. Y eso está explicado en esta lámina. ¿Listo?
cómo se determina la cantidad de éter etílico que va a salir en ese hígado agotado. Bien, obtenemos estos valores. La gráfica ya de X sub A con respecto a X sub S, que representan fracciones en peso, nos da esta curva. Su interpretación de esta curva, ¿qué es? ¿Qué implica eso? Nos va demostrando ya de que hay un punto óptimo, en que hay este punto de inflexión acá, en que a través de esta relación de cantidades de aceite y de hígado sin aceite, que es la fracción en peso, ya de la cantidad que ingresa a ser tratado, nos genera este valor. ¿Y qué significa este valor de acá, el valor más alto? Nos viene a indicar de que es el punto máximo en que a esa concentración se logra extraer lo más que se puede de aceite del hígado que fue tratado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que a veces las matemáticas vienen a ser algo así compleja, ¿ya? Y después denota un agotamiento, lo cual implica que no es necesario ya aumentar las concentraciones, porque el punto óptimo se logra acá. ¿Listo? Bueno, jóvenes, vamos a quedar acá. Mañana vamos a continuar este problema y lo voy a explicar en Excel, porque si no explico en PowerPoint, no van a poder comprender en sí qué significa matemáticamente encontrar las curvas de equilibrio y hacer uso de las mismas. ¿Listo? El examen ya les envié esta mañana, vayan resolviéndolo, no se olviden de llenar el foro, se cumple el día sábado. Aunque lo veo, no lo creo. Ingeniero, el foro está con fecha límite hasta el día del lunes. Métale entonces, hasta el lunes, mejor, ¿listo? Bueno, jóvenes, Okay. lo que veo es de que milagrosamente uno nomás faltó. O sí, uno. No sé quién era. Bueno, que les vaya bonito, jóvenes. Ya hice la captura. Gracias, buenas noches. Tengan buen descanso, jóvenes. Me baña. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego. Que le vaya bien. Buenas noches, ingeniero. Hasta mañana. Buenas noches, claro. Chao, Gilbert. ¿Mm? ¿Ya? Bueno.